Arriba, Profes de Chile nace en un contexto determinado, no es en estricto rigor, no es un nombre que se inventa y se crea para el texto. Recoge y es expresión de una práctica histórica de lucha. El Arriba, Profes de Chile nace el año pasado en el contexto de movilización del magisterio, en el contexto de lo que nosotros llamamos, por nuestra parte, la primavera de los profes, en el contexto de lo que, y siempre indicamos esta idea central, cuando se escriba la historia de los profesores del siglo XXI, va a haber una fecha clave, que sí o sí va a estar, que es la movilización del año pasado. Y en ese contexto es cuando nace Arriba, Profes de Chile. El texto recoge aquello. ¿Y qué es el Arriba? Precisamente una voluntad, la voluntad de ponerse de pie, la voluntad de ponerse en marcha, la voluntad de romper la lógica de disciplinamiento que muy bien describía Vicente, impulsada por el neoliberalismo en el mundo educativo. Entonces, evoca la idea de la esperanza, de ponerse en marcha, en disposición. Y esa es la voluntad explícita y deliberada que el texto intenta promover al interior del magisterio. Pero tiene una bajada en particular. La Arriba Profe de Chile dice de la precarización a la reorganización docente. Y cuando nosotros hablamos de la precarización, nos remite a la idea del contexto. Porque hoy efectivamente estamos precarizados. Por tanto, la primera tarea que debemos asumir es cuáles son las principales características de esa precarización y cómo a partir de ella impulsar una reorganización que en última instancia pongan fin a las condiciones de precarización. Entonces hay una relación de diálogo entre lo que hoy somos los precarizados, pero la voluntad explícita de poner fin a aquello, y la voluntad de poner fin a aquello solamente se resuelve estando organizados y luchando al interior de nuestras instancias, que son las lógicas sindicales y gremiales. Entonces, del resultado de ese proceso nace el Arriba Profes de Chile. Y en estricto rigor, el texto se estructura también en esas dos grandes partes. Tiene 4 secciones, 2 de ellas intentan explicar, entregar un conjunto de ideas de por qué la precarización neoliberal en el mundo docente, y la segunda, la tercera y cuarta sección del texto proponen, digamos, el tipo de reorganización del magisterio para el siglo XXI. Voy a comentar entonces ahora algunas ideas relevantes de la primera sección, del contexto, del escenario, de la precarización. Voy a comentar 4 tesis que están en el texto que me parecen importantes de destacar, puesto que nos permiten comprender de manera estructural, de manera global, qué está en juego hoy en el sistema escolar. La pregunta que nos podríamos hacer es la siguiente, o sea, ¿la carrera profesional docente es solamente un proyecto que busca regular la condición de los profesores en una lógica neoliberal? ¿O la carrera docente forma parte de un proceso de reordenamiento estructural del sistema escolar? ¿Qué está en juego en última instancia? Si nosotros respondemos positivo a la última pregunta, la conclusión es obvia. Los profesores, lo que estamos haciendo en la lucha frente al proyecto de carrera docente del gobierno, es derechamente ponernos al frente de las lógicas neoliberales en su máxima expresión, digamos, global. Vale decir, los profesores no solamente estamos luchando por una cuestión sectorial, lo que estamos haciendo los profesores es precisamente asumirnos como sujetos políticos y que lo que estamos discutiendo es un proyecto educativo a escala global. Y eso es una cuestión extremadamente relevante, puesto que lo que ha dicho el Ministerio permanentemente para desacreditarnos es que los profesores se oponen a un proyecto de carrera profesional docente por una cuestión sectorial. Están amenazados sus intereses corporativos. Y sus intereses corporativos son una estabilidad, una remuneración que no pesquisa el real mérito de los profesores, etc. Ese es el discurso que se está imponiendo. Entonces, a la luz de aquello, digamos, es que debemos responder la problemática que yo planteaba. Y lo que se propone en el texto precisamente dice relación con lo siguiente. Lo que hoy está ocurriendo con el proyecto de carrera docente y lo que va a ocurrir con la desmunicipalización, al menos todo indica aquello, es que se está cerrando lo que nosotros llamamos la segunda fase, la segunda etapa de la contrarrevolución neoliberal en el sistema escolar. Si hablamos de la segunda etapa, eso implica que existió una primera etapa. ¿En qué consistió la primera etapa? La primera etapa fue la etapa fundacional, y la etapa fundacional tiene 3 pilares estructurales.
Si nosotros sacamos esos pilares, se acaba la educación de mercado. Primero, en el término financiamiento, la creación del voucher, de la subvención a la demanda, eje central. Segundo, el cambio en la lógica de la administración o gestión. Se pasa del ministerio a una descentralización que opera bajo la lógica de los sostenedores, que pueden ser al mismo tiempo en dos variantes: sostenedores particulares subvencionados o sostenedores municipales. Y eso se materializó en la lógica de la municipalización. Es decir, estoy indicando que el proyecto fundante, 1, está en la lógica de la subvención y 2, en la lógica de la municipalización. En tercer lugar, es la negación de la educación como un derecho social, y eso se expresa en la Constitución, en la LOCE y más tarde en la LG. Nosotros proponemos una mirada en función de que estos pilares hoy siguen intactos, y lo que está ocurriendo en el sistema escolar es un proceso de reajuste, de reimpulso a esos pilares originarios, puesto que tal como fueron implementados, se agotaron en una primera fase. ¿Qué implica eso? Que la municipalización fracasó y por tanto lo que hay que hacer ahora es desmunicipalizar, pero manteniendo la lógica privatizadora. Nosotros, cuando tengamos el proyecto de municipalización, hay que evaluarlo en esa dirección. ¿Qué pasa con el tema del financiamiento? Solo si la lógica neoliberal estuviese en retroceso, la subvención escolar se acabaría. Eso no ocurrió en el proyecto de fin al lucro ni al copago del año pasado, puesto que se mantiene la lógica del Estado subsidiario, y lo que está ocurriendo es un perfeccionamiento de la lógica de los vouchers, de las subvenciones, cuestión que se materializa también en la ley CEP, ¿cierto? Que es una nueva subvención escolar. Pero faltaba un elemento más que regular. Si ustedes se fijan, tenemos perfeccionado el sistema financiero, vamos a perfeccionar el sistema de las gestiones, porque ya se agotó. Desde la derecha hasta la nueva mayoría indican que la municipalización fracasó. Es un reconocimiento explícito de la clase dominante en función de que su proyecto originario fracasó y por tanto hay que ajustarlo. Pero faltaba un actor fundamental, y ese actor fundamental es la fuerza de trabajo, clave al interior de la escuela, que somos nosotros, los profesores y las profesoras de Chile. Entonces, este elemento nuevo es lo que viene, digamos, a entregarle, entre otros aspectos, un elemento de reimpulso, de oxigenación al neoliberalismo educativo, y lo que nosotros llamamos la segunda fase de los ajustes de la contrarrevolución neoliberal. Si uno toma el proyecto de carrera profesional docente, ese proyecto no es una nueva ley, es un proyecto que modifica y que amarra, ¿cierto?, nuestras condiciones de trabajo con otro entramado jurídico. Por ejemplo, amarra el salario docente a la concentración de estudiantes prioritarios. Es decir, si el profe trabaja en un colegio con determinados estudiantes vulnerables, ¿cierto?, va a tener una asignación mayor. Entonces está amarrando la ley CEP, ¿cierto?, la lógica financiera mercantil, la ley CEP, pilar del sistema actual, con el trabajo docente. Entonces lo que está en juego no es solamente el proyecto de carrera profesional docente, con el proyecto que estamos discutiendo, está en juego el amarre y el reordenamiento de todo el sistema escolar neoliberal en una segunda fase. Entonces nos parece que estamos en una cuestión extremadamente profunda, radical e importante. Bueno, es una tesis que nosotros argumentamos en el texto, que nosotros asumimos como organización, y lo que invita en estricto rigor es como tomar un helicóptero y visualizar el bosque, no el árbol, es decir, no solamente el proyecto de carrera docente, sino que tener una mirada de totalidad para un proyecto de ley en particular. Entonces, insisto, está en proceso un reajuste estructural mayor de la educación de mercado. Una segunda tesis que es relevante destacar dice relación con la extrema vigencia de la colonización de las tesis neoliberales en educación. Alguien podría suponer que luego de las movilizaciones del 2006 y del 2011, la lógica neoliberal, los técnicos neoliberales iban en retirada. Lo que se plantea en el texto es lo contrario. Se han morigerado, se han revestido algunas tesis, pero incluso se están ampliando y radicalizando ciertos enfoques neoliberales. Y eso lo podemos constatar en el proyecto de carrera profesional docente, porque hasta este momento, si bien habían y existen lógicas neoliberales, particularmente en la idea del salario de los profesores vía bonos, como la APDI, la EP, etc., hoy se está radicalizando en el proyecto de carrera docente y existe de manera muy clara un soporte teórico de las políticas neoliberales en el proyecto de carrera docente. Hay una cita que nosotros siempre comentamos cuando analizamos el proyecto, que yo quisiera leer nuevamente.
nos referimos a Milton Friedman, que es un texto que escribió a fines de los años 60, de los 60, imagínense, en donde hace referencia en 2 párrafos a cómo él, ¿cierto?, a cómo él en primer lugar diagnostica la problemática de los profes y en segundo lugar cuál es la propuesta, cómo se debiese regular el trabajo de los profes. En un texto que, insisto, ni siquiera tiene el capítulo del mundo docente, es un texto de economía pura y en 2-3 párrafos se refiere a los profes. Y si uno toma estas citas que a continuación voy a leer y las contrasta con el discurso oficial y con el discurso, digamos, que está en los documentos del ministerio, la colonización es realmente asombrosa. Decía Friedman, comillas, una de las ventajas importantes del mercado en la educación sería que los sueldos de los maestros responderían a las fuerzas del mercado. Por tanto, las autoridades públicas tendrían un rasero con el que medir los sueldos y conseguir un rápido ajuste a los cambios en las condiciones de oferta y demanda. Más adelante agrega, comillas, es necesario estimular la competencia con grandes diferencias de sueldos según el mérito. Y agrega, en cuanto a los sueldos de los maestros, el problema no está en que sean demasiado bajos en promedio, sino en que son demasiado uniformes y rígidos. A los malos maestros se les paga demasiado y a los buenos maestros demasiado poco. La escala de sueldo tiende a ser uniforme y a estar determinada por la antigüedad, que es lo que hoy en Chile se expresa en los bienios. Los títulos recibidos, vale decir los cursos de perfeccionamiento, y los certificados profesionales, más bien que por el mérito. Y agrega que su propuesta resolvería estos problemas y permitiría que hubiera competencia. De esta manera se podría remunerar más a los que lo merecieran y atraer a maestros de más capacidad. Aquí está la idea central del mérito individual, que en Chile se va a traducir en ligar la evaluación docente con aumento salarial, que es un tipo particular de evaluación dentro de 5 que la misma UNESCO reconoce, pero acá se sigue con este modelo extremadamente ortodoxo y neoliberal. Entonces, poner en circulación esta idea a nosotros nos parece relevante, puesto que nos permite evaluar en qué perspectiva el gobierno de la nueva mayoría asume la demanda del movimiento social o no. ¿Se está sustrayendo a la educación, a la escuela, de las lógicas del mercado y a los profesores, por tanto? ¿O más bien estamos generando ciertos perfeccionamientos y ampliación de estas lógicas? Nosotros, evidentemente, creemos lo segundo y es lo que argumentamos en el texto. Una tercera tesis importante dice relación con la culpabilización de los docentes para explicar el fracaso de las políticas de mercado y la negación del peso del contexto que ya hacía referencia a Vicente. Este texto surge al calor de las discusiones que nosotros dábamos en la escuela. En la escuela los directores siempre nos instan a que la responsabilidad de los aprendizajes depende de los profesores, se relativiza al máximo el tema de la variable del contexto socioeconómico de los estudiantes, que los estudiantes no asisten a clases porque los profesores no motivamos a los estudiantes, etc. Y ahí nos constatábamos que había que entregar argumentos técnicos a los profesores, 2-3 argumentos que pusieran de manera muy simple el debate central al respecto y que los profesores tuviésemos esos datos para el debate. Entonces, por eso se crea deliberadamente ese capítulo y esperemos que les pueda servir para el debate en su escuela. ¿Qué dice? La estrategia fundamental del neoliberalismo en educación es precisamente situar toda la problemática educativa a lo micro, a la escuela. Vale decir, el contexto tiene una importancia menor y, dicho sea de paso, a veces se esconde. O sea, las autoridades nunca hablan del contexto, hablan del problema escolar, de la escuela. Y al interior de la escuela son 2 grandes las problemáticas: la gestión, el tema de los directores, y los profesores. Pero si uno revisa, digamos, lo que está demostrando la investigación educativa al respecto, para explicar los aprendizajes de los estudiantes se utilizan lo que técnicamente se llaman 2 tipos de variables intraescuela y variables extraescuela. Y al interior de las variables intraescuela hay muchas: la didáctica, convivencia, liderazgo, etc. Y al interior de las variables extraescuela también hay muchas: la violencia del barrio, el nivel educativo de los padres, etc. Pero hay una variable de peso que en todo el mundo sigue siendo la variable de mayor peso para explicar los aprendizajes, que es la condición socioeconómica de los estudiantes. Entonces, ese ocultamiento, ese planteamiento ha derivado que se responsabilice exclusivamente a los profesores de los aprendizajes de los estudiantes. Y eso es lo que se intenta rebatir en el texto.
No, los profesores somos importantes, efectivamente somos importantes. Nadie puede negar lo contrario. Pero no podemos concluir a partir de aquello que la calidad y todo el aprendizaje de los estudiantes y por tanto el desarrollo personal futuro de esos estudiantes depende exclusivamente de los profesores. Porque si asumimos ese planteamiento, el Estado y la sociedad en su conjunto se desresponsabiliza. Y aquí hay responsabilidades estatales y sociales mayores que van más allá del ejercicio docente en el aula. Entonces eso es lo que se comienza a discutir y a debatir en el texto y se entrega toda una argumentación técnica al respecto. Por último, un cuarto planteamiento que quisiéramos rescatar dice relación con entender la problemática del profesorado y la educación de mercado en un contexto general. Lo que está ocurriendo en Chile no solamente ocurre en nuestro país, sino que obedece a lo que algunos autores han llamado la lógica de una agenda global neoliberal que opera a través de distintas instituciones con mucha fuerza de nuestro país, la OCDE. Y hay distintos estudios que indican que todos los mensajes presidenciales desde Frei, de los años 90 hasta la actualidad, han estado pauteados por lo que la OCDE ha indicado en función del mundo educativo. Cuando digo pauteado no estoy hablando de un calco y copia, los gobiernos no aplican exactamente lo que dice la OCDE, pero sí la directriz general está en esa perspectiva. Y la OCDE, digamos, es la que promueve estas políticas del capitalismo a escala global. Entonces se propone en ese capítulo, digamos, un marco general para entender la problemática del profesorado en una perspectiva mucho más amplia, mucho mayor de lo que está ocurriendo a escala internacional con el sistema educativo y el trabajo docente. Y hasta ahí la primera parte del texto en función del escenario, del diagnóstico. La interrogante que surge es ¿qué hacer? Y en el qué hacer nosotros como organización nos aventuramos a proponer dos grandes planteamientos hasta este momento. Uno de ellos dice relación con el soporte teórico, pedagógico que debemos asumir los profesores de cara al siglo XXI, y el otro dice relación con la organización a construir que debe ser consecuente de este fundamento teórico. Y ahí nosotros nos identificamos con la pedagogía crítica transformadora. Y subrayo transformadora porque la pedagogía crítica tiene muchas expresiones, distintos autores, etcétera, pero nosotros nos identificamos con la pedagogía crítica transformadora. Y la pedagogía crítica transformadora se materializa en el sujeto docente en dos perspectivas, lo que hacemos al interior del aula y lo que hacemos fuera del aula. Entonces la pedagogía crítica transformadora nos habilita para dar la lucha política en las organizaciones del magisterio. Tenemos un fundamento teórico para hacer aquello. Y al interior del aula, en términos muy generales, porque se explica en el texto, dice relación con que el docente debe ser consciente de la labor que cumple el currículum, entendiendo el currículum no como una cuestión neutra, es decir, no corresponde al plan de estudios que nosotros debemos trabajar con nuestros estudiantes, sino que es una selección cultural. Y si es una selección cultural, esa selección cultural alguien en un determinado lugar y momento la hizo. Y si yo selecciono algo, dejo algo afuera. Y por tanto estoy indicando que a mis estudiantes no voy a trabajar tal cuestión. Entonces el currículum es una cuestión política, ideológica y cultural. Entonces me parece que la pedagogía crítica transformadora aporta en eso, ser conscientes como docentes de lo que estamos trabajando en el tema del currículum, en el tema de la evaluación, etc. Entonces asumir esa perspectiva de conciencia, asumir la capacidad de poder entregar un fundamento, de develar cómo opera la realidad, de desnaturalizar la realidad con nuestro estudiante, nos permite la defensa de un nuevo concepto de docente, que es lo que, y aquí hago el link, está en última instancia en la carrera profesional. O sea, ¿cuál es el concepto de docente que hoy nosotros levantamos y defendemos? Y la pedagogía crítica da una perspectiva en esa dirección. Pero es insuficiente, y en esto somos muy enfáticos nosotros con asumir la pedagogía crítica transformadora solamente al interior del aula, porque la realidad de nuestros estudiantes ni del pueblo en general se va a transformar en la medida que nosotros le explicamos cómo funciona el mundo y que este mundo es perverso. La realidad se va a transformar a través de la praxis y por tanto esa praxis y del sujeto docente debe expresarse en una organización. De ahí que los profesores que asumimos la pedagogía crítica transformadora junto con asumir una postura crítica en el aula debemos estar organizados y luchando. Quien asume las dos perspectivas, digamos, está en este horizonte teórico. Ahora bien,
si yo digo que lo fundamental es estar organizado y luchando también desde el punto de vista del magisterio, se nos abre otra interrogante. ¿Qué organización construir hoy? Y eso va a formar parte de la segunda propuesta que el texto propone, que dice relación con la mirada de la organización que nosotros debemos construir de cara al siglo XXI y que en términos concretos nosotros la denominamos la construcción de un gran Frente Nacional de Trabajadores de la Educación. Ese Frente Nacional de Trabajadores de la Educación tiene toda una fundamentación. O sea, en el texto se explica por qué un frente. Es decir, ¿por qué no un único sindicato ahora? ¿Por qué no solamente el Colegio de Profesores? Se entrega toda una serie de argumentación. Por tanto, aquel que ponga en tensión la idea del frente lo que tiene que hacer es poner en tensión los argumentos que se ponen en el texto. Pero la argumentación básicamente es la siguiente. Hoy usted tiene el 43% de los profesores del sistema nacional en el sector municipal y cada vez somos menos del sector municipal. Hoy el 46%, es decir, más que el municipal, está en el particular subvencionado. En su conjunto representan el grueso de la fuerza de trabajo nacional. Para modificar esa realidad hay que modificar la lógica del sistema escolar, vale decir, acabar con el particular subvencionado en su lógica de sostenedores. Solo así los profesores estaríamos en un solo esquema. Y eso, dada la correlación que hoy tenemos desde fuerza del pueblo en general, no va a ocurrir en el corto plazo. Y no es una tarea que vaya a levantar solamente el profesorado de Chile. Ya sabemos como el año pasado, en función de solo regular a un sector, se generó todo un proceso, una tarea que tienen que hacer y que forma parte de un proyecto de país de mucho mayor alcance. Si esa es la realidad objetiva y real, tenemos que los profesores hoy se organizan en el colegio de profesores, fundamentalmente los que provienen del sector municipal, con toda la crítica que puede existir al colegio de profesores a su conducción o a aquellos que lo han liderado en los últimos años. Pero el Colegio de Profesores hoy es la única organización de carácter nacional que negocia las condiciones del magisterio. El Colegio de Profesores y el sector municipal es, aún siendo minoría, 43 versus 46 del sector particular subvencionado, ahí están los profesores que, 1, tienen experiencia de lucha, 2, se organizan y 3, se movilizan. Veamos ahora concretamente el tema del particular subvencionado en esta coyuntura que a ellos también les toca, pero tienen muy bajos niveles de organización, no tienen experiencia de lucha y se están sumando a la movilización y nosotros estamos impulsando con mucha fuerza aquello en otros horarios, fuera del trabajo. Entonces, a ese sector la tarea fundamental es hoy organizarla en la lógica sindical porque ese es su espacio natural de trabajo. A los profesores ahí lo defiende el sindicato. Entonces, en esa perspectiva, digamos, se va construyendo el Frente Nacional en una perspectiva sindical a largo plazo, que se va creando en función del particular subvencionado y por otro lado tienes al sector municipal, el colegio de profesores y deben converger en lo que nosotros llamamos junto a otras organizaciones como el Frente Nacional de Trabajadores de la Educación, que sería la propuesta organizativa de cara a la realidad objetiva y a la caracterización del sistema escolar y la fuerza de trabajo tal como está hoy distribuida. Entonces, en resumen, la propuesta, ¿cierto?, se levanta en función de un nuevo marco teórico, referentes teóricos que habiliten de manera crítica al docente en el aula y que al mismo tiempo posibiliten su desarrollo como sujeto político, que es la pedagogía crítica transformadora, y por otra parte una propuesta de organización en el cual articular al magisterio y desde ahí, como magisterio, articularse con el resto de la clase trabajadora y el movimiento popular en general. ¿Ya? Esas son las dos grandes propuestas que están en el texto. Para ir terminando, debemos decir que en última instancia lo que recoge el texto es la noción de lo que Giroux, un pedagogo crítico, llama los docentes como intelectuales. Los docentes como intelectuales supone revelarse en torno a la idea de que somos técnicos que aplicamos ciertos instrumentos en la escuela. Los docentes como intelectuales implica asumirse como sujetos que trabajamos en el mundo de la cultura, que podemos disputar, que podemos elaborar política educativa, que podemos converger con otros sujetos. ¿Ya? Entonces, me parece que para esta coyuntura es aquello lo que esa tesis es muy relevante para poder fundamentar nuestro actuar. Nosotros tenemos que tener un correlato, un fundamento y al mismo tiempo una práctica política. Entonces, esa idea del docente intelectual es lo que está en último término en el texto. Y ahora sí, para terminar, quisiera leer algunas palabras. Nosotros como organización tenemos la firme convicción que los docentes poseemos la autoridad ética, la capacidad humana, política e intelectual
para redefinir la crisis educativa en curso y enarbolar un punto de vista alternativo. Esto es lo que defiende Arriba Profes de Chile. Es decir, junto con develar los fundamentos del neoliberalismo educativo, promueve la necesidad de soñar, pero como advierte Lenin, comillas, es preciso soñar, pero con la condición de creer en nuestros sueños, de examinar con atención la vida real, de confrontar nuestra observación con nuestros sueños y de realizar escrupulosamente nuestra fantasía. Cierre comillas. Para finalizar, algunas palabras de nuestra compañera Alejandra, que estaba por ahí, que son unas palabras muy maravillosas, muy potentes, que nosotros siempre las utilizamos cuando cerramos nuestras escuelas de formación en Derecho Laboral. Dice así: si hoy este sistema quiere docentes disgregados, agotados, sumisos y sin voz, los educadores les responderemos con la convicción de nuestras ideas, la certeza de nuestras palabras y la fuerza de nuestra organización. Muchas gracias. Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Ay, 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 que se va la